For 20 long years, I had a secret. I could not read music. But now, thanks to Hooked on Funk, I'm a free man! Cha! This is my life, it's not for sale. I won't be a fool in your school of misinformation. Not a puppet for your world domination. I have a soul and a mind as well. Don't think that you can tell me lies. I realize the truth. I'm a free man with a free mind. I have a dream. Computerized, paralyzed, hypnotized, I realize it's time to stop. I'm the water, rushing, hear the sound like a sun shower. All the colors of the rainbow flowing down from the mountain, from the mountain, from the mountain. I'm a free man with a free mind. I have a dream. Bienvenidos a Radio Ecléctica. Es un jueves por la noche más que estamos con ustedes compartiendo el micrófono. El estado del clima mejoró bastante para beneplácito de bastantes, estoy bastante segura también. Y les saluda Verónica. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Y yo también los saludo, por supuesto. Y qué bueno que estamos transmitiendo en vivo después de unos días que no pudimos hacerlo, pero estamos ya otra vez para platicar de cosas interesantes. Y nunca superficiales, sobre todo eso. Es muy importante. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Saludos para todos los nuevos followers que hemos podido pues ganar estos días, la verdad ganar es que sus favores. Esa es la palabra, ¿no? O sea, ganar, y esperamos que sigan teniendo alguna cosa interesante que escuchar a través de Radio Ecléctica y de los mensajes que llegan a nosotros. Nosotros solamente somos un conducto. Bueno, vamos a suponer que estamos viviendo en algún condominio y los diferentes habitantes de esos departamentos en ese edificio, cualquiera que sea su clase social, tienen problemas severos para ponerse de acuerdo, sufren de bastante envidia y también sufren celos entre ellos, por lo tanto también hay recelo, y entonces quizá por una situación así deciden mejor acudir a una persona externa, a un tercero, para arreglar sus problemas, pero alguien que no pertenece al grupo, sino que tiene que ser de fuera, quizá por lo que ya se conoce bastante bien, que se dice que no se puede ser juez y parte, y entonces se manda a llamar a una persona tercera. Eso parecería que tiene bastante sentido, o bien podemos pensar en una pareja que está teniendo muchos problemas y entonces acuden a una terapia para que les arreglen el problema. También tiene que ser una tercera parte, una persona ajena a ellos. Sí, ¿qué tal los laboratorios en el extranjero para determinar pruebas de ADN o peritos, antropólogos de otro país, porque los de aquí no podrían asegurar las condiciones
objetividad requerida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es el caso. O el de los, ya dijiste, el de los condóminos, ya. Sí. Sí, y así como eso, también podemos remontarnos a lo que significa ser malinchista en este país y preferir a los extranjeros. Los extranjeros que viven en México creo que conocen de esta ventaja y muchas veces toman provecho de ella, cuando en sus países a lo mejor no pasarían de tener cierto tipo de trabajos con cierto tipo de responsabilidades y cierto tipo de ingreso. Al llegar a México resulta que son sobresalientes y en muchos casos creo que sí reciben un trato preferencial. Sí, y entonces parece que estás hablando en diversos planos de algo, un rasgo interesante que tiene que ver con pues un patrón de conducta que se puede replicar, como decía, en varios niveles, que tiene que ver con un gobierno extranjero, ¿no? Uh-huh. Y es de lo que queremos platicar ahora, precisamente, de las formas en las que eso ha ocurrido y de por qué ocurre, y que es un fenómeno humano muy interesante que, al parecer, en la medida en que ha ocurrido en varias partes del mundo, hay un gran número de sociedades que en todo el mundo que se ha registrado que han sido gobernadas por reyes, príncipes extranjeros y que además han sido en buena medida solicitados por una sociedad. Eso es algo muy interesante y en la medida en que ha ocurrido en varios lugares del mundo podemos pensar que es un fenómeno humano, ¿no? ¿En qué consiste el hecho de hablar de un rey extranjero? Bueno, para empezar, tengo que decir que este tema es a propósito de una conferencia que se impartió el año pasado, una conferencia magistral, en el contexto de un coloquio de etnografía, que fue, pues, en el Museo Nacional de Antropología. Fue la conferencia de clausura de un antropólogo estadounidense que vino acá a hablar precisamente, Marshall Sahlins, que vino a hablar precisamente del tema de la majestad foránea. Y a propósito de esa ponencia, que me pareció sumamente interesante, me parece muy interesante, podemos pensar en algunas cosas de nuestra propia sociedad contemporánea, ¿no? A partir del ejemplo que él dio de esta teoría que se llama la teoría del rey extranjero. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué nos dice? Bueno, consiste en que en una sociedad concreta, y específicamente la jerarquía de esa sociedad, la nobleza de esa sociedad, de alguna manera busca, quizás por una necesidad de legitimar poder sobre otros o de ganar alguna alianza política, busca ser gobernados por un gobernante extranjero que no pertenece a su propia sociedad. En eso consiste. Una de las posibles causas puede ser que, más bien uno de los posibles patrones se explica así. Una sociedad alude a un linaje que considera superior, pero que también considera superior al resto de los pobladores que hay en su entorno. Entonces, una manera de vincular, de adquirir cierta superioridad sobre los demás es vinculándose con alguien a quien uno también considera superior, ¿no? ¿Consideran superior o incluso nada más diferentes a su propia sangre, y como pertenecen a otro grupo, podría pensarse que entonces ellos podrían brindar un poco de imparcialidad y no caer en asuntos que corresponden a un grupo de humanos cuando ya han convivido demasiado tiempo, como podría ser el establecimiento del poder o el establecimiento de un sistema de corrupción para que haya una hipocresía, una imagen que se refleje de una autoridad bien llevada y que en realidad no lo es, pero para nada, ¿no? O sea, también existe un deseo de querer ser gobernados y parece que esa es una tendencia fuerte. Sí, es muy interesante. Y esta conferencia trató, dicho brevemente, del caso de los mexicas o aztecas, como se les conoce, del centro del país,
en los 200 años previos a la conquista en 1521. En ese momento lo que este hombre habló es que la sociedad mexica fue gobernada por un gobernante extranjero de filiación tolteca que fue traído por los propios mexicas en buena medida para pues terminar un conflicto permanente con las tribus chichimecas, ¿no? del norte del país. Entonces un modo de ganar la batalla fue aliándose con una sociedad que consideraba superior y lo justificaba diciendo, bueno, que eran de los gobernantes del linaje tolteca, pues tenían una gran nobleza y todo, ¿no? Y el modo interesante de hacerlo era a través del parentesco, es decir, normalmente la alianza se hacía así, el príncipe extranjero se casaba con la hija del jerarca o del noble, ¿no? Uh-huh. Y de ese modo se generaba una dinastía familiar, un linaje extranjero. Extranjero y nativo, pero de élite, ¿no? Entonces de ese modo se generó una sociedad muy interesante. La imagen que nos ofrece esta historia de lo que hoy es el centro del país, de México, es que en ese momento había una confluencia de diferentes culturas que estaban batallando entre sí, ¿no? Que realmente es otra de las constantes humanas. Las sociedades todo el tiempo están hasta cierto punto en guerra consigo mismas, ¿no? Deja tú de guerra con otras. Estamos siempre en guerra interna nosotros, siempre hay intereses, enfrentamientos, conflictos, hay grupos, facciones por diferentes intereses que están enfrentados y siempre están tratando de imponer formas de valor distintas, propias, ¿no? Entonces siempre nuestra sociedad está en batalla con nosotros mismos y así estaba esta sociedad. En el centro de lo que es el país. Por eso es interesante que no veamos esa historia de la conquista como una sociedad pacífica y noble y muy cercana a la naturaleza salvaje. Fue conquistada por la civilización, ¿no? Despiadada. Aquí mismo había conflictos muy fuertes. Y un ejemplo interesante del príncipe extranjero, en el caso de la historia de esta región del mundo, pues es eso que yo les cuento, pero hay otras historias también de la necesidad, del interés de una cierta élite por un rey extranjero, ¿no? Y en México pasó nuevamente en esta historia, ¿no? Más adelante. Hay un caso interesante también del príncipe extranjero. Aquí voy a decir este párrafo, es ¿verdad? Tras la derrota republicana en México, se acordó que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio Mexicano, con lo que se encomendó al Partido Conservador una búsqueda por encontrar un príncipe europeo que cumpliera con ciertas aptitudes para gobernar un territorio tan complejo como lo era México. Se pedía que fuera católico y que respetara las tradiciones de la nación, cosas que habían incumplido los gobiernos republicanos. Durante varios meses, el Congreso de la Nación discutió sobre posibles candidatos, entre los que se encontraron el infante don Enrique de Borbón, duque de Sevilla, entre otros. Finalmente, Napoleón III decidió proponer él a un candidato que cumpliera con los requisitos del Congreso mexicano. Como era quizás el único que de hecho conocía personalmente a estos príncipes europeos, su candidato gozaba de mayor credibilidad que los del resto. Tras largas discusiones, se aprobó la candidatura propuesta por el emperador francés y se creó una comisión de personalidades notables para que fueran a entrevistarse con dicho candidato y pedirle que aceptara el trono del imperio. Evidentemente, ese candidato era el archiduque Maximiliano de Austria, retirado en su castillo de Miramar, en la costa del mar Adriático. Entonces, ese es otro caso interesante de pues este patrón del rey foráneo. La élite nativa, que era del Partido Conservador en aquel momento, solicitó para resolver, según ellos, para resolver el problema que no se puede porque es tan complejo que ellos no son lo suficientemente capaces de hacerlo. Necesitan que sea alguien que sea superior a ellos mismos incluso. Y bueno, imagínate toda la derivación posible de eso.
no llegó a tanto. Sabemos que Maximiliano, que México, el actual México fue imperio por 4 años, fue por segunda vez imperio, y duró 4 años, pero